La primera parte la titulamos Emilio Lozoya en la olla, haciendo un poco el juego de palabras, pero también preguntándonos, ¿y los otros cuándo? ¿No? Bueno, ya sabemos que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que fue director general de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016. Imagínense, pues en todo este tiempo, lo que tuvo a su alcance el señor Emilio Lozoya, que ya está preso ahí en el Reno. Y pues también hay que recordar que recientemente la columnista Lourdes Mendoza difundió fotos de él, precisamente cenando ahí en un restaurante de hiperlujo. Parece ser que pidió un platillo de más de $1,000, el puro pato laqueado, no sé cómo se llamará, ahí en el restaurante Unan o Hunan o Hunan, como ustedes lo quieran pronunciar. Recordar que, y en esto basamos el contenido de, vamos a llamarlo, de la columna de hoy, de aquí de Rompeviento, de Mirada Crítica, es que en la denuncia de 63 páginas que él presentó el 11 de agosto de 2020, y estamos hablando de un año, pues más de 2 meses, allá en la Fiscalía General de la República, pues señalan varias cosas. Voy a retomar 2 artículos, uno de Juan Pablo Becerra Costa y otro que apareció en el portal de sinembargo.mx. Bueno, pues en el de Juan Pablo Becerra Costa nos habla pues varios puntos muy interesantes, ¿no? Vamos a ponerlos así en incisos. En el inciso A, que el grupo de Enrique Peña Nieto, se sostiene precisamente Emilio Lozoya, era un corrupto y cobraba comisiones por obras públicas. Cita a Juan Armando Hinojosa, ¿se acuerdan ustedes del grupo IGA, que es justamente el dueño de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que supuestamente pues ya hicieron todas las tranzas y todo indica que aparentemente pues fue un regalo de Juan Armando Hinojosa, precisamente por toda la serie de comisiones y pues, por supuesto los contratos que le dieron no solo desde la presidencia, sino ya desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y que pues aquí Lozoya afirma que pues era un intermediario entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos, que recibía comisiones en efectivo entre el 2 y el 5% del total de las obras. Imagínense una obra que hubiera costado 300 millones de pesos, pues nada más saquen el 5% y ya les va a dar las cifras, y de esas, pues muchísimas, ¿no? Y bueno, y entonces que parte de ese dinero se lo pasaban pues al presidente Peña Nieto en su momento. Y se señala, dice, en una reunión que sostuvo Lozoya con Hinojosa, le dijo que el presidente lo había instruido para hacer negocios en Pemex para que él y Enrique Peña Nieto tuvieran liquidez. Enrique Peña Nieto, de acuerdo pues, a esta columna que estamos mencionando, requería sumas cuantiosas porque estaba construyendo una egoteca. ¿Qué es una egoteca? Dice Lozoya, yo no entendí qué quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del museo del presidente, por lo cual Hinojosa lo presionaba de manera indecente, ¿no? Como si Lozoya fuera muy decente. Y bueno, continuó con la narración, dice, siempre afirmando que era un acuerdo con su socio, el presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, que Hinojosa y Peña Nieto pues eran socios, eran casi carnales, eran casi así pues, brothers, como se dice ahora en el argot, ¿no? Aquí de algunas personas aquí en México. Bueno, sigue la columna diciendo que según Lozoya, una casa museo, eso sería la egoteca, que se construiría en el Estado de México bajo supervisión de una persona que yo no había oído hablar de ella, miren que hemos leído el tema, que se llama Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del gabinete de Enrique Peña Nieto, para cuando el mandatario concluyera, pues ahora sí que su sexenio, ¿no? Ahí la redacción dice, para cuando el mandatario concluyera su mandato, vamos a cambiarle la redacción sin cambiar la idea, para que no se oiga tan mal. Entonces, es decir, otra Casa Blanca de gran tamaño que supuestamente a finales de 2015 ya había terminado de construir Grupo IGA. Según Lozoya, solo Peña Nieto, Roberto Padilla y Antero Rodarte, que era este último el que manejaba el dinero en efectivo del presidente, sabían la ubicación exacta del inmueble. Y luego dice Lozoya que durante una cena en Los Pinos, dice, encontrándose Antero Rodarte en estado de ebriedad, que bueno, pues no lo dudamos ni tantito, le dijo a Lozoya que, y aquí lo cito textual, que estaba hasta la madre de lo poco que le pagaban en comparación de las maletas llenas de fajos de billetes que él tenía que resguardar en la bodega de la Casa Museo de Enrique Peña Nieto. Imagínense esto, pues habría que multiplicarlo por 6 años de presidencia, más lo que en los meses de la transición, imagínense,
pues cuánto dinero no habrá recibido a cambio para que en algún momento, cuando ya llegase a la presidencia, pues corresponder con esa generosidad con la que lo habían apoyado justamente para llegar a Los Pinos. Continúo con la narración, dicen, en otra ocasión, un 1 de junio, durante el festejo en Veracruz, en el estado de Veracruz, del Día de la Marina, recordemos que cada 1 de junio se celebra el Día de la Marina en México, el entonces gobernador Javier Duarte se le acercó al presidente en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta. Al subir al avión, el presidente, Enrique Peña Nieto, les dijo a Lozoya y otros acompañantes, miren lo que me regaló el gober. Solo le faltó decir el gober precioso, bueno, a lo mejor no lo dijo porque el precioso es el de Puebla, ¿no? Pero ¿cómo le podemos decir al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte? Bueno, a uno de los Duartes que están en capilla, ¿no? Bueno, pues en la carpeta, según la narración de Lozoya, estaban las fotos de un Ferrari con este texto. Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos, que ya sabemos que le usaban los coches muy veloces y bueno, tenía su gran colección de él, ¿no? A un lado de las fotos estaban las llaves del vehículo. Peña Nieto le entregó una carpeta, más bien dicho, la carpeta a un asistente y pues, dice la narración, nada ostentoso ni insolente como eran él y los suyos, pidió al mesero de a bordo que abriera un par de modestas y humildes botellas de Vega Sicilia. Bueno, pues ahí la invitación a que ustedes vean ahí en el internet cuánto vale cada botella Vega Sicilia para que tengan una idea pues de lo austero, de lo sencillo que era el señor presidente Enrique Peña Nieto. Y esto, bueno, pues para celebrar, como él lo denominó en ese entonces, para celebrar esta exitosa gira. Esto pues es lo que narra Lozoya que dijo el presidente en aquellos momentos. Dice Lozoya, días después, comentando este tema con Antero Rodarte, me dijo que el Ferrari ya se encontraba en la bodega del museo. Lozoya narra que el 5 de febrero de 2016 se reunió con el presidente para hablar de su salida de Pemex, ya que Hinojosa, es decir, Armando Hinojosa, lo había acusado con el propio Peña Nieto de obstaculizar, ojo, de obstaculizar sus negocios. Y se fue tajante el mandatario, según refiere Lozoya. Tú fuiste un obstáculo en el cumplimiento de mis instrucciones respecto a mi compadre Juan Armando y constantemente te negaste a obtener recursos a mi proyecto político. Bueno, es que yo creo que el presidente entonces, Enrique Peña Nieto, no sabía que el señor Lozoya pues era una persona muy proba, muy honesta y que era incapaz de recibir dinero, pues que no fuera del que el señor ganaba con su salario, ¿no? Ya no sé, a lo mejor estaba mal informado, a lo mejor todavía no se juntaba mucho con Felipe Calderón, o a lo mejor ya se juntaba mucho y veían que los dos no se enteran de nada, pero bueno, así fue como diría Juan Gabriel. Y aquí hay algunas preguntas, que estas las tomamos de la columna y bueno, las adaptamos a algunas otras que pues necesariamente se ocurren, ¿no? Bueno, aquí, pues, ¿dónde están las pruebas de la famosa casa museo? ¿Y dónde están las pruebas del Ferrari a 1 año y casi 3 meses después? ¿O todo fue una gran comedia de parte de Lozoya, una simulación de un corrupto confeso que, pues, si fue así, resultó un gran mitómano? Y, pues, podríamos también preguntar, ¿no sabían nada en Presidencia de la República y en la Fiscalía General de la República de estas mentiras, si es que así lo fueron? ¿O sabían y se estimularon el circo? Es decir, pues lo alentaron para ganar tiempo, quizás pues para que, como ya se sabe, en México a veces no tenemos muy buena memoria histórica y a veces, muchas veces, le apuestan a ello. No vas a pasar el inciso B de esta columna y digamos de otra serie de hechos que me parece que son interesantes que no perdamos de vista. Bueno, pues Lozoya en esa denuncia, estamos hablando de agosto del 2020, también escribe que tenía pleno conocimiento de que entre abril y junio del 2012, es decir, estamos hablando de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Odebrecht realizó transferencias desde una empresa offshore, es decir, empresas que se dedican nada más a facturar, pero que no existen, o que sí existen, pero que no hacen trabajo alguno más que pues expedir, recetas, en término médico, por expedir facturas y en algún momento dado, bueno, pues se quedan con su 15% del IVA y el resto pues lo dan o a lo mejor cobran otra pequeña comisión o otra gran comisión, ¿no? Depende de los arreglos que se hagan entre este tipo de empresas y los que ofertan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta empresa
se llama Innovation Research, Engineering and Development, que es algo así, pues investigación, investigación para la innovación de la ingeniería y el desarrollo, LTD, a través esto del Maine Bank, LTD, que es un banco ubicado pues, en el Caribe, en Antigua, y esto fue por un monto de $3.150.000 estadounidenses para gastos de campaña. Y continúa Lozoya, dice, una vez que fueron recibidos dichos recursos y previo aviso a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, que recordemos, Luis Videgaray Caso actualmente es académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice entonces Lozoya, las instrucciones que él recibió directamente de Luis Videgaray fueron las de realizar una serie de pagos a los siguientes consultores extranjeros y en lista a 11 beneficiarios que recibieron $1.6 millones. No viene listado aquí en estas narraciones que hemos consultado, pero seguro que ahí están. Entonces dice, pues que de una forma u otra, pues esto ya era un delito de financiamiento ilegal, ¿no? Que tendría que haber visto en su momento la FEPADE. Quizá por eso el ahora aún todavía más famoso Santiago Nieto, pues debía haber captado este tipo de cosas y por eso pues le dieron cráneo allá pues, en la FEPADE. Bueno, entonces dice Lozoya que a 11 beneficiarios les dio $1.6 millones cada uno y que el remanente, es decir, los 1.5 millones que quedaban, se los quedó él. Dice, me los quedé yo, ¿no? El probo, ¿no? El honesto del señor Lozoya, pues con $1.5 millones que se quedó por ahí. Bueno, vamos a poner el inciso C. Dice que ya en el gobierno peñista, por instrucciones de Videgaray, también le dio dinero a José Antonio Meade. Y aquí, hablando de José Antonio Meade, habla de que le dio $4 millones, que recordemos, pues fue el candidato priista, que también por ahí compitió justamente con Andrés Manuel López Obrador y también con Josefina Vázquez Mota. Dice que el dinero lo habría entregado en un portafolio en casa del propio José Antonio Meade. ¿Dónde estarán los $4 millones? ¿En qué se gastaron? También esto pues constituye otro delito electoral. Otro inciso, el inciso D, vamos a llamarlo así, escribe también Lozoya, o denuncia más bien, no solo escribe, sino forma parte de una denuncia que en agosto de 2020, insisto. Bueno, pues escribe Lozoya que supo por un funcionario de Odebrecht que se llama Luis Alberto de Meneses Weil, que es el director de la empresa en México, o era director de la empresa en México en aquel entonces, que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa también fue corrupto, tanto que la empresa Braskem, de la cual era accionista Odebrecht, celebró un contrato millonario con el gobierno federal para desarrollar y obtener una planta, estamos hablando de la planta Etileno 21, que procesa etano y plástico. Y dice también Lozoya que muchos panistas recibieron fuertes sumas de dinero para posicionar a Braskem, a tal punto que hicieron una parte de una sesión de Consejo de Administración en Los Pinos con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa. Y el reportero escribe, no precisa si dicha sesión era de Pemex o de Braskem para beneficiar a esta última. Pero imagínense ustedes, ¿no? Bueno, ya se saben más cosas del Etileno 21 y de ahí pues, también tendría que haber algunos procesos de investigación que también estarían abarcando al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En otro reportaje, este de sinembargo.mx, lo firma Guadalupe Fuentes López, ahí se habla de la misma denuncia de Lozoya, pero ahora de los sobornos de políticos que participaron para avalar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y favorecer con supuestos contratos ventajosos a empresas, pues ya habíamos mencionado a Grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, de Braskem, que ya lo hemos mencionado también, que es una filial de Odebrecht, pero también aquí se agrega la de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima, es decir, AMSA, que es de Alonso Encira, quien por cierto goza de un amparo contra la orden de aprehensión que tiene por el delito de lavado de dinero. Dice esta reportada de, sin embargo, estamos hablando de Guadalupe Fuentes, que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso son mencionados en prácticamente todo el documento por encabezar la operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas. Asegura que ambos, es decir, Peña Nieto y Luis Videgaray, le instruyeron reunirse con Luis Weil, ya lo mencionábamos hace rato, expresamente
pues obviamente para pedirle $6 millones para la campaña presidencial de 2012. Recordemos que Luis Weil era representante de Odebrecht en México y lo narra así Lozoya. Le dije a Luis Weil que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Enrique Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente. Es decir, que ya como presidente, Peña Nieto iría a Brasil a ver a Marcelo Odebrecht, cosa que me parece ser que sí ocurrió. Bueno, pues también Lozoya los acusa, es decir, a Videgaray y a Peña Nieto, de pedir y usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del PAN a favor de la reforma energética de 2013. Esto, recordemos, esta reforma de 2013 pues fue la que abrió precisamente el sector energético a la iniciativa privada. Lozoya nombra a los entonces senadores Ernesto Cordero Arroyo. ¿Se acuerdan ustedes de Ernesto Cordero? Pues nunca se le hizo, ¿no? Era uno de los delfines precisamente de Felipe Calderón, pero pues no llegó para nada. También está Jorge Luis Lavalle, ¿no? Si lo vemos cómo está en el momento actual, pues tendríamos que ir a un reclusorio. Me parece que está también en el reclusorio norte. No sé qué tan junto pues ahora con Lozoya, pero pues por lo menos son compañeros de cárcel. También está nombrado, me refiero no preso, Salvador Vega, que en ese entonces era presidente de la Comisión de Energía. Está también Francisco Domínguez, que actualmente es gobernador de Querétaro. Y también está Francisco García Cabeza de Vaca, que es pues el actual gobernador de Tamaulipas, que ya le queda poco tiempo y que pues actualmente, recordemos, tiene el Congreso local a su favor y lo tiene ahí y pues prácticamente trabajando no en asuntos que corresponden al estado de Tamaulipas, sino principalmente pues a defender las espaldas de él, porque una vez que se le termine el fuero, pues ya podríamos decir que él tiene órdenes de aprehensión. Y bueno, y otro de los mencionados, pues es aquí, no sé si sacar pues no sé, ¿no? Uno de estos que sirven para protegerlos, ¿no? Unas estampitas de estas, y sí, precisamente me estoy refiriendo a Ricardo Anaya Cortés, exdiputado federal, exdirigente del PAN y ex candidato presidencial en 2018, recientemente entrevistado por The Wall Street Journal, que pues lo pone así, por un lado, pues como una gran víctima, ¿no? De veras que estuvimos leyendo ahí la entrevista que le dan, y bueno, pues nos acabamos 2 cajas de Kleenex porque lloramos muchísimo, ¿no? Porque cómo sufre Ricardo Anaya, ¿no? Sufre en un exilio, allá todo indica que en Nueva York, ¿no? En un departamento, ¿no? Que tiene una vista, pues ahí muy fea, ¿no? Parecen unos barrotes de ahí de los que pululan allá en Nueva York, y en un sitio pues muy barato, ¿no? Parecería ser ahí que está junto a un sitio donde acumulan basura, ¿no? Ya ven que Nueva York pues no tiene nada ahora sí que pues ni de comercial, ni de turístico, ni nada, ¿no? Entonces el pobrecito Ricardo Anaya me recordó mucho el gobernador electo de Nuevo León, que lo llevaba a su papá en las mañanas a jugar golf en un acto total de insensibilidad, ¿no? Bueno, pues Ricardo Anaya, que tiene varios procesos por ahí, no necesariamente de este gobierno, sino de anteriores, y también, ahora que mencionábamos a varios panistas, pues también tiene ahí procesos desde el PAN. Entonces, pues que no nos diga que ahora pues todo es persecución del gobierno actual, ¿no? Bueno, pues entonces también Lozoya menciona a este prócer de la patria, Ricardo Anaya, y escribe: quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales, las influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. Dice, Videgaray le instruyó a Lozoya a darle 6.8 millones de pesos para sus aspiraciones políticas en Querétaro. Bueno, por cierto, hoy los abogados de Anaya lograron una extensión más, ya se parecían un poco pasar los procesos que estaban haciendo precisamente con Lozoya, y ahora va a ser hasta enero, en donde se le cite presencialmente, ya sabemos que no está aquí en México, y que pues comparezca, ¿no? A ver si comparece,
pues a ver si no lo toman preso ahí, y si no comparece, pues entonces en un momento dado ya se le declararía pues, como prófugo de la justicia. Bueno, en todos estos ires y diretes, pues también Luis Videgaray, cierto, no ha dado declaraciones recientemente, ha de estar ahí, pues no sé, por lo menos muy nervioso. Bueno, yo si fuera él, ¿no? Pues yo sí estaría nervioso. En agosto de 2020, él dijo que atendería al llamado de la autoridad para esclarecer la verdad, porque no permitiría que por venganza política se le difame. Ya ven que son personas muy rectas, ¿no? Y Videgaray escribió por Twitter en aquel entonces: las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. Es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público. Luis Videgaray es señalado como uno de los artífices de varios casos de corrupción, como la compra de plantas chatarra de Pemex, desvíos y presunta triangulación de recursos públicos. Fue, no sabemos si sigue siendo, el hombre más cercano a Enrique Peña Nieto. Mantiene un bajo perfil desde 2019 viviendo en Cambridge, en Massachusetts, donde les decía trabaja como académico, y ahí pues, es director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En junio pasado, la Secretaría de la Función Pública le puso un gran castigo, ¿no? Y yo nuevamente vuelvo al sarcasmo, porque, pues, miren qué castigo tan grandote lo ha de haber dejado listo como para ir a ver al psiquiatra o por lo menos tomar algunos antidepresivos, pero en extremo, ¿no? Porque lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos en los próximos 10 años por la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de 3 años consecutivos. ¿Cómo habrá tomado esta inhabilitación Videgaray? ¿Le habrá dolido el estómago de risa? ¿Habrá tomado antidepresivos para que no le ganara la tristeza? ¿No? Bueno, la propia Secretaría de Función Pública dice que se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, aunque también hay que señalar que fue secretario de Relaciones Exteriores de 2017 a 2018. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar al gran pues, alumno que es Luis Videgaray, ¿no? Que cuando pues, lo nombró precisamente Peña Nieto, secretario de Relaciones Exteriores, dijo, vengo a aprender, ¿no? A lo mejor en ese entonces pues, se juntó ahí con Nuño, ¿no? Bueno, ya ni me acuerdo del nombre, ¿no? Que era secretario de Educación Pública, que pues, a lo mejor lo ayudó a leer, a aprender a leer. Aurelio Nuño, gracias, Frimo, que pues a lo mejor le decía, lo ayudó a leer, o a lo mejor las dos cosas, no sabemos ya distinguir un verbo del otro, pero pues ahí estuvo aprendiendo y parece ser que aprendió no solo los oficios de relaciones exteriores, sino también otros, ¿no? Y entonces, pues esto, la Secretaría de Función Pública lo inhabilitó después de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados, lo cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. Es decir, si uno ocasiona un daño millonario patrimonial al Estado, solamente pues, es una inhabilitación de 10 años, pues como que eso no es muy pues, pedagógico, ¿no? Si le tomamos la palabra a Aurelio Nuño y como que no vamos a leer bien, ¿no? Si nada más es eso, ¿no? Bueno, hay que decir que Luis Videgaray quiso defenderse de esta sanción, ¿no? Aduciendo que las cuentas bancarias a las que se refería la Secretaría de la Función Pública eran en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración, por lo que no se incluyeron en el apartado de pasivos, es decir, lo que uno debe, sino en el de observaciones y declaraciones. Pero la Secretaría de la Función Pública pues, rebatió su explicación y aseguró que su sanción es sólida, pues las cuentas bancarias sí tenían saldo. Pues hasta ahí, ¿no? También hay que decir, la FGR, la Fiscalía General de la República, lo investiga. En noviembre de 2020, es decir, el año pasado, hace un año justamente, informó que perfecciona, vaya a saber qué significa eso, la carpeta de investigación para conseguir una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray. Otro de los pronunciados, de los muy pronunciados en estas 60 y tantas hojas de Lozoya es precisamente el expresidente Enrique Peña Nieto.
Como no recordar también, recientemente el 24 de octubre se le vio saliendo del hotel La Ville o La Ville, como ustedes lo quieran pronunciar, en Roma, Italia. Ahí lo estamos viendo, gracias Jerónimo. Pues ahí iba con su novia, ¿no? La modelo Tania Ruiz, y la persona que lo grabó, pues ahí le estuvo gritando ratero, ¿no? También en distintos medios podemos ver o pueden meterse directamente a la página del hotel y ver que las habitaciones pues van desde 50,000 pesos la noche hasta arriba, ¿no? Dependiendo pues, si escogen una FIT o vayan a saber cuál escoge Peña Nieto. Ahí sería muy bueno que a lo mejor la Secretaría de la Función Pública o la misma Fiscalía General de la República o alguien pues le fuera sumando cuánto va gastando Enrique Peña Nieto, ¿no? En agosto de 2019, la revista Quién publicó imágenes también de Peña Nieto y de Tania Ruiz, pues ahí iban caminando muy enamorados de la calle, ¿no? A lo mejor iban cantando esa de esta tarde de llover, alguna cosa de estas, ahí por la calle principal que lleva a la Gran Plaza de Bruselas. Y también recordemos que Peña Nieto, pues no siempre, no, bueno, más dicho, no solo ha viajado, no le gusta solo viajar desde que ya dejó la presidencia, sino que siempre lo ha hecho, ¿no? Los viajes más que costosos, al igual que los de su familia y allegados, los hacía desde que era presidente. Según investigaciones de Daniela Barragán, de lo que pudo recabar de información por parte de la Presidencia de la República, había pedido información de una lista de viajes registrados precisamente por el Ejecutivo Federal de 2013 a 2018, de gastos de hospedaje, alimentación, transporte terrestre, gastos diversos, transporte aéreo, bitácoras de viaje también, listas de pasajeros de cada viaje. Esto, pues, tanto de la tripulación como de funcionarios e invitados, pues esto lo pidió y nada. Le dijeron que el Estado Mayor presidencial está en receso y se declaró imposibilitado formal y materialmente para otorgar la información que pedía esta reportera. Y lo único que pudo obtener fue información de 83 viajes. De estos 83 viajes, el señor Enrique Peña Nieto, al menos, subrayen la palabra, al menos, se gastó 16,496,168 dólares. 16,496,168 dólares, que aproximadamente son 313,427,192 pesos. Si nada más nos atenemos a estas cifras, el promedio de cada viaje del señor Enrique Peña Nieto fue de 3.8 millones de pesos. ¿Se sabrá en algún momento cuánto dinero costaron sus viajes de placer y de negocios? ¿Se extenderá realmente a la Fiscalía General de la República a todo lo que falta por averiguar? En Brasil, 174 personas han sido condenadas por el caso de Brecht y Brasil, el gobierno brasileño, ha recuperado para el erario 765 millones de dólares. ¿Cuánto recuperaremos en México? En credibilidad, en recursos y en fin a la impunidad. Pues ahí la Fiscalía de verdad que nos debe mucho, a pesar de que pues ya calmó un poco las aguas con la detención precisamente de Emilio Lozoya, pero faltan muchísimas cosas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a hablar un poco de la boda de Santiago Nieto y los fajos de billetes de los que poco se habla.